El sintagma verbal es el sintagma posiblemente que abarque otros muchos sintagmas, es el más amplio, es el sintagma cuyo núcleo es un verbo. También puede ser una perífrasis verbal, que es la unión de dos verbos en una idea, como un solo verbo, o incluso una locución verbal. El sintagma verbal es el predicado de la oración. Dentro de él podemos encontrar numerosos sintagmas, porque no vienen a ser ideas dentro de esos sintagmas. Todo el mundo sabe un sintagma verbal puede ser, pues, cortito. Por ejemplo, estudiamos mucho. O puede ser un sintagma verbal mucho más largo. Por ejemplo, explicaba la lección a los alumnos en clase de lengua. Con paciencia. Aquí tenemos dos sintagmas verbales porque en cada uno de ellos la palabra que ejerce de núcleo es un verbo. Aquí en este caso estudiamos mucho, sería un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo, obviamente, y después encontraremos complementos. No lo vamos a analizar todos, pero al final lo que se pretende en 0.0 es que vosotros sepáis analizar de forma completa oraciones simples y también después veremos oraciones compuestas coordinadas. Aquí en este caso sería un sintagma verbal también, porque el verbo es el núcleo, se explicaba, y tenemos diferentes ideas. La lección es una idea, a los alumnos sería otra idea, con paciencia sería otra idea, y en clase de lengua sería otra idea. Si clasificáramos esos grupos de palabras o ideas en función del tipo de sintagma, tendríamos que atender al núcleo de cada uno de ellos. Lección, por ejemplo, sería la palabra que aquí ejerce de núcleo, por tanto esto sería un sintagma nominal, porque lección es sustantivo. A los alumnos vemos que está introducido por una preposición, por tanto esto sería un sintagma preposicional. En el caso con paciencia, igualmente tenemos aquí una preposición, por tanto estaríamos hablando de un sintagma preposicional. Y en el caso de en clase de lengua también vemos que introducido por una preposición, por tanto sería un sintagma nuevamente preposicional. Es muy importante para determinar los tipos de sintagmas controlar, que deberíais saber ya controlar eso, las categorías de palabras, es decir, saber cada palabra a la categoría que pertenece. Lo voy a repasar con un esquema también que lo voy a mostrar para un repaso rápido. Aquí tenéis las categorías de palabras y los tipos, ¿vale? Primero están los sustantivos, que también lo hemos visto, concretos, abstractos, contables, no contables, aquí propios, comunes, individuales, colectivos. Después también nosotros vimos lo del género, el número. Otra categoría son los artículos, que tenemos determinados, el la, los, las, un, una, unos, unas. Normalmente funcionan como determinantes en el análisis sintáctico. Los tipos de pronombres, que vimos en el tema 3, la diferencia entre pronombres y determinantes. Pronombres hay de diferentes tipos, los interrogativos y exclamativos, que sirven para hacer preguntas y exclamaciones,
el qué, el cuál, el quién, el cuánto, o cuánta, cuántos. Los personales, que pueden ser los pronombres personales sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o los pronombres personales complemento. Aquí tenéis un amplio número de pronombres personales, tanto sujeto como complemento, yo, mí, me, conmigo, nosotros, tú, te, ti, contigo, vosotros, tercera persona, él, ella, ellos, lo, la, les, se, los demostrativos, este es aquel, esta es aquella, estos es aquellos, estas es aquellas, posesivos, mío, tuyo, vuestro, suyo, indefinidos, que son los que expresan cantidad de forma inexacta, ninguno, ninguna, algunos, bastantes, muchos, nada. Después tenéis los numerales cardinales y ordinales, ¿eh? El primero, el 2, 3, 100, 1000. Nosotros también vimos los fraccionarios y los partitivos. Y los pronombres, los que no vimos, son los relativos, que son aquellos que hacen referencia a un elemento que aparece anteriormente en la frase. El chico que me hablaste, no sé, es mi primo. El qué, el cuál, el quién. Los adjetivos calificativos. Es muy importante determinar qué palabra es adjetivo para saber que un sintagma es adjetival. Tenemos de dos tipos, que eso lo vamos a ver también en esta unidad. Los especificativos y los explicativos. Los especificativos es los que suelen ir detrás del nombre y lo seleccionan del grupo al que pertenece. Una persona adulta sirve para concretar esa persona es adulta o no es adulta. Y explicativos indican una cualidad del sustantivo y van normalmente delante de él. A veces se relacionan con lo que se llama epítetos. Son epítetos porque no es un sustantivo que sirve para especificar dentro de un grupo uno en concreto, sino explica a veces cualidades que ya están implícitas en el mismo sustantivo. Por ejemplo, nieve ya de por sí es blanca, por eso se le llama epíteto. Aquí tenemos también normalmente qué funciones cumplen. Adjetivos determinativos, que son todos aquellos que funcionan como determinantes. Tenemos los demostrativos, siempre van acompañando un sustantivo. En el caso de los pronombres, lo que hacen es sustituirlo. Demostrativo, este, ese, aquel, esta es aquella. Por ejemplo, esta casa, esta sería un determinante demostrativo. Posesivos, indican posesión, pero tienen que ir acompañando un sustantivo, ¿vale? Mi casa, mi coche, mi prima. Indefinidos son aquellos que expresan cantidad, pero de forma inexacta. Bastantes chicas, algún libro, no sé, ¿vale? Ningún vecino. Interrogativos y exclamativos, el qué, el cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Y después tenemos los numerales, que pueden ser cardinales, 1, 2, 3, 10, 1000, ordinales, primero, segundo, tercero, partitivos, mitad, tercio, múltiplos, doble, triple, cuádruple, quíntuple, distributivos, sendos, ambos, cada. Los verbos, que son los que dan lugar a los sintagmas verbales. Hay de diferentes tipos. Aquí estudia un poco todo lo que nosotros estudiaremos en los verbos. Persona, puede ser primera, segunda y tercera. Número, cuando un verbo se habla de singular o plural. Tiempo, aquí tienes pasado, presente, futuro, pero nosotros deberíamos controlar ya todos los tiempos con los nombres concretos. Por ejemplo, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto. Modo, cuando el modo si expresa una información objetiva, si expresa deseo o duda, con el subjuntivo, el imperativo, los modos. El aspecto, cuando habla de una acción acabada, perfectivo o imperfecto. Y la voz, cuando puede ser un verbo en voz activa o un verbo en voz pasiva. Ya sabéis que se construye con la forma ser más el participio del verbo que se conjuga. Aquí tenemos los tipos de verbos que podemos encontrar: regulares, irregulares, auxiliares, copulativos, transitivos, intransitivos. Otra de las categorías que tenemos que controlar para, por ejemplo, saber si un síntoma es preposicional, que son lo que son las preposiciones. Aquí tenéis las simples, ante, bajo, cabe, con, contra, de, esto lo sabéis todos. Y locuciones propositivas cuando dos palabras funcionan como una categoría. Por ejemplo, si es locución adjetival, es que dos adjetivos, ¿vale? O dos palabras funcionan como un adjetivo. Locuciones propositivas cuando dos palabras funcionan como una preposición, detrás de, por delante de, junto a. Conjunciones, que son elementos relacionantes que sirven para unir tanto palabras como sintagmas como oraciones. Conjunciones pueden ser coordinantes,
Ya hablaremos de oraciones coordinadas y subordinadas. Y, ni, pero, sin embargo, y subordinantes. El que, el sí, el aunque, el porque servirían como nexos. Adverbios, ya sabéis que son palabras invariables, palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación, de duda, de cantidad. Aquí tenemos, por ejemplo, lugar, allí, aquí, delante, dentro, fuera, encima, debajo, cerca, lejos. De tiempo, antes, ahora, mañana, entonces, todavía, pronto, nunca, jamás. Hay más. Adverbios de modo, así, mejor, mal, deprisa. Y los acabados en mente, todos los adjetivos que se le pone la terminación mente al final se transforman en adverbios: ágil, ágilmente, final, finalmente, no sé, temporal, temporalmente, inteligente, inteligentemente. Adverbios de afirmación: sí, ciertamente, claro, desde luego. Negación: no, nunca, jamás, tampoco. Duda: quizás, tal vez, acaso. Cantidad: mucho, poco, tanto, algo, medio, menos, casi. Locuciones adverbiales: a ciegas, a trancas y barrancas, a cántaros. Ya, como he dicho antes, en las locuciones positivas, locuciones adverbiales cuando dos palabras, tres palabras, funcionan como un adverbio. Y, por último, las interjecciones, que también la hemos visto, son palabritas que intentan reproducir sonidos o exclamaciones. Ah, hola, ay, zas, vaya. Sonidos de la vida real que, vamos, normalmente van introducidos con exclamaciones. Esto es muy importante repasarlo y tenerlo en cuenta porque las palabras, en función de su categoría, determinarán los sintagmas. Y esto ya deberíais controlarlo. Es decir, si yo pongo palabras para decirle a qué categoría pertenecen, esto deberéis controlarlo ya. Y os pondré algún ejercicio así.